Bien, la sustancia gris está constituida, como les he dicho, por cuerpos neuronales, que se agrupan de acuerdo a sus funciones y las estructuras que lo inervan, ¿correcto? O que van a inervar. Clásicamente, estos cuerpos neuronales en la sustancia gris de la médula espinal, clásicamente se describían en núcleos. Hablábamos antiguamente de 18 núcleos, cada uno con una función específica, 18 núcleos, conjunto de cuerpos neuronales, ¿no?, que formaban la sustancia gris. Pero esto se hizo complejo. Además no explicaba bien la interacción de núcleo con núcleo, y esto dio paso luego a una laminación propuesta por un sueco, que es el doctor Bro Anders Rexed, las famosas láminas de Rexed, que ustedes lo van a ver también en muchos libros, especialmente de fisiología. Los fisiólogos hablan mucho esto de estas láminas, las láminas de Rexed, es decir, en vez de núcleos, pasan a las láminas de Rexed. Las láminas de Rexed son 10, numeradas en romano, del 1 al 10. Las 6 primeras láminas, de la 1 a la 6, están en en el asta posterior. Las láminas 8 y 9 están en el asta anterior, y las láminas 7 y 10 están en la comisura gris. Pueden notarse que en el asta lateral está la lámina 7, y en la zona periependimaria, es decir, alrededor del conducto central de la comisura gris, está la lámina 10. ¿Correcto? Bien. Sin embargo, también existen actualmente críticas a esta laminación de Rexed. En los tratados actuales de neurociencia se le critica porque tampoco explica la interacción entre estas láminas, porque se sabe que hay interacción entre estas porciones de la sustancia gris, hay conexiones. Entonces se ha sacado una nueva propuesta que le he puesto acá, que son las columnas funcionales. Es la propuesta que ha puesto la Asociación Americana de Neurología, ¿correcto? Ya tiene pues desde inicios del año 2000, sin embargo los libros que llegan acá todavía llegan bastante atrasados, ¿no? Y los profesores pues leen de esos libros, ¿no? Y bueno, los que leen, ¿no? Y se mantienen todavía pues en ese tiempo, ¿no? Entonces, la sustancia gris ahora se le divide en 4 columnas funcionales. Y se le dice columnas porque entiéndase que esto está a lo largo de toda la médula espinal, ¿correcto? ¿Cuáles son las 4 columnas funcionales en la sustancia gris? De adelante hacia atrás, la columna somatomotora, la columna visceromotora, la viscerosensitiva y la somatosensitiva. Les explico. ¿Qué significa somato? Somato viene de somático. Somático se refiere a paredes corporales, es decir, por ejemplo, piel, músculos, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el aparato locomotor, músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, etc. Y piel también, paredes corporales, ¿correcto? En cambio, visceral se refiere pues a las vísceras internas, ¿no? A las estructuras que tienen parénquima y estroma, es decir, vísceras de la cavidad torácica, corazón, pulmones, esófago, timo, vísceras del abdomen, una cantidad enorme, en los intestinos, el estómago, el hígado, el páncreas, el vaso, ¿no? Entonces son órganos, son vísceras, ¿correcto? Entonces, eso es lo más importante. Mientras, motor significa de respuesta, eferencia de respuesta, y sensitivo digamos, que se capta, ¿no? Es decir, aferencia, ¿no? Entonces, mira, ve, en las astas, tanto anterior como posterior, las astas tienen función somática. El asta anterior es somatomotora y el asta posterior es somatosensitiva. Mientras que la comisura gris tiene función visceral. Hay neuronas viscerales, autónomas. Asimismo, si tú trazas una línea que divide la comisura gris por la mitad, esta línea pasa por el conducto ependimario, ¿se acuerdan? El conducto medular central. Hacia adelante, todo es función motora, son neuronas motoras. Y hacia atrás son neuronas sensitivas. ¿Se dan cuenta? Entonces, así sale la combinación. Somatomotora, ¿qué significa? En el asta anterior hay neuronas
que tienen función somatomotora. ¿Qué significa esto? Función motora voluntaria. Función motora voluntaria. ¿Correcto? Somatomotora, función motora voluntaria. Es decir, la médula espinal envía fibras motoras hacia todos los músculos, del cuello para abajo. Del cuello para abajo. La médula espinal no inerva la cabeza. ¿Correcto? Del cuello para abajo. ¿Se entiende? Entonces, todos los músculos que uno pueda mover, de miembros superiores, del tronco, de miembros inferiores, salen de esta porción de la médula. Musculatura voluntaria, del cuello para abajo. Visceromotora. Que nosotros no controlamos. Es por eso que los pacientes que tienen lesión medular, ¿correcto? No solamente tienen afectación de los músculos voluntarios, también se afectan las funciones viscerales. La función motora visceral también está alterada en caso de afectación de la médula espinal. Viscerosensitiva, que percibe sensibilidad visceral. Sensibilidad visceral. Y por último, somatosensitiva, sensibilidad somática, la piel. Sensibilidad somática, lo que se capta de la piel, por ejemplo. ¿Correcto? Llega acá al asta posterior de la médula. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Esa es la división actual de la sustancia gris. Ya lo de los núcleos, lo de la lámina de Red ha quedado un tanto en la época de la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, la invitación, pues, a que se actualicen, pues lean. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. La sustancia blanca, como les he dicho, está constituida por axones. Por axones. Ellos son mielínicos, ¿correcto? Y estos axones están agrupados formando fascículos o haces, o llamados también tractos. ¿Qué cosa es un haz? Un haz. ¿Qué cosa es un fascículo, un tracto? Es lo mismo. Son conjuntos de axones que están ascendiendo o que están descendiendo. Son como un mechón de cabellos, imagínense un mechón de cabellos, ¿correcto? Un conjunto de axones que forman como un mechón de cabellos, un cable lleno de finos alambres, o que están ascendiendo o que están descendiendo. Ese es un fascículo, también llamado haz o también llamado tracto. ¿Ok? Los americanos lo llaman tracto, es tracto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fascículos, haces o tractos, conjuntos de axones que llevan una información determinada y esta puede ser ascendente o puede ser descendente. ¿Correcto? De acuerdo a la dirección, si son ascendentes, suelen ser sensitivos. Los fascículos ascendentes suelen ser sensitivos. Los descendentes suelen ser los motores, los que llevan la respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Y es así, este dibujo lo ha hecho obviamente quien habla, ¿correcto? Y es así que en la sustancia blanca de la médula espinal nosotros tenemos numerosos haces, numerosos fascículos, que cada uno con su función determinada y con su nombre específico. ¿Cuáles son? Ahí está. Vemos acá, este es el haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior. O puedes decirle también el fascículo, ¿no? El fascículo espinotalámico anterior, o puedes decir el tracto espinotalámico anterior. Es lo mismo. Haz, fascículo, tracto espinotalámico anterior. ¿Qué significa esa palabra? Espinotalámico, es decir, un conjunto de axones, haz, fascículo, tracto, un conjunto de axones que está yendo hacia el tálamo. Por lo tanto, tiene trayecto ascendente. Ascendente, porque el tálamo está más arriba, ¿no? El tálamo está más arriba de la médula, entonces está yendo de la médula espinal al tálamo, es un trayecto ascendente. ¿Correcto? Ascendente. ¿Y anterior por qué? Porque va por el cordón anterior de la médula. Haz espinotalámico anterior. Conjunto de axones que van de la médula espinal al tálamo por el cordón anterior. Eso es lo que te está diciendo. Y ya tú, por el nombre nada más, tú puedes deducir que es un fascículo sensitivo. Este lleva función de sensibilidad. Acá es muy importante el orden de los nombres. Si una cosa es decir, por ejemplo, el haz, el fascículo espinotalámico, jamás va a ser igual que decir fascículo tálamo espinal.
tálamo espinal, porque ya te está cambiando la dirección. Decir espino talámico, tálamo espinal, ¿es lo mismo? No, no, eso no es igual. Hay que respetar escrupulosamente, estrictamente el orden de los nombres, ¿correcto? Entonces, el haz espino-talámico anterior, conjunto de axones que van de la médula espinal al tálamo por el cordón anterior. Función sensitiva. Otro fascículo conocido, el haz espino-talámico lateral. Igualito. Conjunto de axones que van de la médula espinal al tálamo, pero van por el cordón lateral de la médula. Por eso se le puso espino-talámico lateral. También puedes inferir que tiene función sensitiva por el nombre, espino talámico, va de la médula al tálamo, o sea, es ascendente, por lo tanto es sensitivo. ¿Correcto? Bien, luego tenemos el haz espino-cerebeloso anterior y espino-cerebeloso posterior. Claramente, lo ven ahí, espino-cerebeloso anterior y posterior. Ambos se encuentran en el margen, como ven, se dan cuenta, en el margen de los cordones laterales. Ambos se encuentran en el margen de los cordones laterales. Pero uno está delante del otro, entonces por eso se puso anterior y posterior, porque uno está delante del otro. Espino cerebeloso, de la médula espinal al cerebelo, al cerebelo. Por lo tanto, también son sensitivos, porque el cerebelo está más arriba de la médula, ¿no? Entonces, por eso también es sensitivo. Y otro fascículo, que ya los hemos mencionado hace un momento, el haz de Gol. El haz de Gol o fascículo gracilis y el haz de Burdak o fascículo cuneiforme. Claro, acá el nombre no te dice nada. El nombre no te dice nada. El haz de Gol, bueno, pues que lo describió un tal señor que se apellidaba Gol. El haz de Burdak, igual, ¿no? Gracilis por la forma de una cinta delgada, gracilis, forma de una cuña, forma de un triángulo de bordes curvos, forma de cuña, cuneiforme, tampoco dice nada. Por eso esos nombres personalmente a mí no me gustan, pero sin embargo a todo el mundo les encanta decir el haz de Gol y Burda, el haz de Gol y Burda. Y cuando les pregunto de dónde a dónde va, todos se quedan callados. El haz de Gol y Burda va de la médula espinal al bulbo. Los haces, los dos, los haces de Gol y Burda van de la médula espinal al bulbo, al tercio medio, se quedan en el tercio medio del bulbo. ¿Correcto? Entonces, deberían llamarse, a mi propuesta, deberían llamarse los haces espinobulbares, porque van al bulbo, al tercio medio cara posterior del bulbo, ¿ya? Corrobórenlo si quieren en los libros, ¿entienden? Entonces van al tercio medio cara posterior del bulbo. Entonces deberían llamarse haces espinobulbares, pero sin embargo les encanta decir el haz de Gol y Burda. Bien, si van de la médula al bulbo, significa el bulbo está encima de la médula, ¿no? Y si el bulbo está encima de la médula, pues entonces estos fascículos también son ascendentes. Y si son ascendentes, también son sensitivos. Bien, todos estos fascículos que he presentado acá son ascendentes, por lo tanto llevan función sensitiva. ¿Correcto? Muy bien, por otro lado, los fascículos descendentes, no voy a tratar a todos, para este curso elemental no hay mucho tiempo, pero voy a tratar a los principales. Los haces descendentes principales, los descendentes si son motores, son el haz córtico-espinal anterior y el haz córtico-espinal lateral. Esos son los principales, los más importantes. ¿Hay otros? Sí. ¿Los voy a tratar acá? No, porque el curso es muy corto. ¿Correcto? Entonces, los haces córtico-espinales. Córtico-espinales. ¿Qué te dice el nombre? Córtico, que se origina en la corteza cerebral. En la corteza cerebral. Bajan de la corteza cerebral a la médula espinal. De la corteza del cerebro a la médula. Y el cerebro está más arriba de la médula, ¿no? Entonces, si el cerebro está más arriba y se está originando y baja a la médula, entonces es un fascículo descendente. Descendente. Y por lo tanto es motor. Es motor. ¿Correcto? En realidad, el fascículo córtico-espinal es uno solo. En realidad, el fascículo córtico-espinal es uno solo, que va de la corteza cerebral a la médula espinal. O sea, uno solo a cada lado, entiéndase, ¿no? Uno que se origina en el hemisferio cerebral derecho y otro que se origina en el cerebral izquierdo. O sea, uno a cada lado. ¿Se entiende? Sin embargo, este fascículo, cuando baja de la corteza cerebral a la médula espinal,
Cuando llega al bulbo, cuando pasa por el bulbo, porque en su camino tiene que atravesar varios órganos, pues, ¿no? Va de la corteza cerebral para llegar a la médula tiene que ir atravesando órganos. Cuando pasa por el bulbo, este fascículo se divide en dos. O sea, sus fibras, un grupo de ellas forma el fascículo, este de acá, el haz córtico espinal anterior. ¿Por qué le llamamos anterior? Porque baja por el cordón anterior de la médula. Y el otro, el haz córtico espinal lateral, que baja por el cordón lateral de la médula. Pero en realidad los dos son parte de un solo fascículo que se ha dividido en dos a nivel del bulbo. ¿Correcto? Muy bien. Y nótense que tampoco no son iguales. El haz córtico espinal anterior contiene solamente el 10%, 10 a 15%, 10 a 15% de las fibras. En cambio, el haz córtico espinal lateral contiene 85 a 90% de las fibras de ese fascículo. O sea, es mucho más, digamos, consistente, tiene mucho mayor cantidad de fibras, ¿correcto? Por otro lado, noten que el nombre córtico espinal anterior, fascículo que baja de la corteza cerebral espinal por el cordón anterior de la médula, también se llama el haz piramidal no cruzado. ¿Por qué el nombre de piramidal? Porque es un nombre bien común, también muchos lo mencionan. El haz piramidal, le dicen. El haz piramidal, el fascículo piramidal, el tracto piramidal. ¿Y por qué piramidal? Ah, no sé, porque así me dijeron que diga. No, se le llama haz piramidal porque pasa por las pirámides vulvares. En su camino ocupa las pirámides del bulbo. De ahí su nombre. De ahí la primera vez que se les descubrió ahí. No se les descubrió en la corteza cerebral. Se les descubrió en el bulbo, en las pirámides vulvares. Y de ahí que se le puso el nombre de haz piramidal. Es un nombre antiguo. Después se dieron cuenta, ya con las técnicas de microscopía, se dieron cuenta que esas fibras que pasaban por las pirámides del bulbo venían desde la corteza cerebral y bajaban hasta la médula. Entonces ahí le pusieron córtico espinal, pero su nombre antiguo es piramidal, ¿correcto? Bien. Uno se llama piramidal no cruzado porque este no cruza la línea media y este piramidal cruzado porque sí cruza la línea media. Simple, ya lo vamos a ir viendo. Muy bien. Veamos acá. La sistematización sensitiva. ¿Se acuerdan ustedes que la médula tiene 31 segmentos medulares? 31 segmentos medulares, ¿correcto? Cada segmento medular recoge a través de sus nervios raquídeos la sensibilidad de un área de la piel, de un territorio, de un segmento de la piel, conocido como dermatoma. Conocido como dermatoma. ¿Correcto? ¿Qué significa la palabra dermatoma? Tomo es corte, tomo es corte, ¿no? Tomus, corte, viene de anatomía, ¿no? Tomus es corte, ¿correcto? Entonces, tomus es corte, derma piel, son cortes de piel, áreas o porciones de piel, ¿correcto? Que están, digamos, inervadas sensitivamente por un segmento medular, ¿no? Y es así que siempre en los libros ustedes ven este famoso gráfico. Ven la superficie corporal y ven la representación de los segmentos medulares sobre ella. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, sabemos nosotros que existen 31 segmentos medulares. 31. Desde C1, ¿no? Hasta el coccigio, ¿se acuerdan? 31 segmentos medulares. Sin embargo, no existen 31 dermatomas. Los dermatomas son 29. Son 29. No existe dermatoma C1. No existe dermatoma C1. Tampoco existe dermatoma coccigio. Dermatoma coccigio no existe. ¿Correcto? El primer dermatoma es, perdón, pensé que estaba señalado, es C2. El primer dermatoma es C2 y recoge sensibilidad, se encuentra en el dorso, en la cara posterior de la cabeza. ¿Correcto? El dermatoma C2, el primer dermatoma está en la parte posterior de la cabeza. Y el último dermatoma es S5. S5. No hay dermatoma coccigio. El último dermatoma es S5. ¿Y dónde se encuentra? Alrededor del orificio anal. Se llama la región perianal. Ese es el último dermatoma. Entonces ya sabes, son 29 dermatomas
de C2 a S5, el primer dermatoma C2 está en el dorso de la cabeza y el último dermatoma S5 está alrededor del orificio anal, en la región perianal. ¿Correcto? Y dermatoma coccígeo, porque esos nervios solamente tienen fibras motoras, son puramente motores, no tienen componente sensitivo. ¿Ok? Muy bien. Entre ellos hay una serie de dermatomas. Los dermatomas más conocidos, por ejemplo, los más conocidos, el dermatoma C6 está a nivel del dedo pulgar, el dermatoma C7 está en el dedo medio de la mano, el dermatoma C8 está en el dedo meñique, el dermatoma T4 está a la altura del pezón, el dermatoma T10 está a la altura del ombligo, el dermatoma L1 está en la región inguinal, el dermatoma L4 pasa por la cara anterior de la rodilla. Los dermatomas L4 y L5 están en el dedo gordo del pie. El dermatoma S1 está en el último dedo, en el quinto dedo del pie. Y así. Esos son los principales dermatomitas que debes ir conociendo. ¿Correcto? Muy bien. Porque uno puede ver, por ejemplo, en los pacientes que vienen por traumatismos y por daño medular, puede rápidamente saber qué lesión, a qué nivel está la lesión de un segmento medular, ¿no? En un paciente, por ejemplo, que llega por un accidente de tránsito y que tiene una lesión a nivel de la columna vertebral y dice que no puede mover las piernas, entonces tú le haces rápidamente una evaluación sensitiva y de repente encuentras que el paciente no siente nada del ombligo para abajo. Si no siente nada del ombligo para abajo, tú sabes que a nivel del ombligo está el dermatoma T10. T10. Entonces, pues allá, la lesión está a nivel del segmento medular T10. ¿Correcto? Ya sí, por ejemplo, ¿no? Muy bien, eso es entonces lo principal. Perfecto. ¿Cómo se clasifica la sensibilidad? Es una clasificación antigua de un premio Nobel de Medicina, el doctor Charles Sherrington, inglés, de la Universidad de Cambridge, hizo la clasificación de sensibilidad. ¿Ok? La sensibilidad se clasifica de la siguiente manera. Tenemos los tres grandes campos de Sherrington, como le decía él, ¿no? La sensibilidad exteroceptiva, la propioceptiva y la interoceptiva. Esa es la primera clasificación que salió de sensibilidad, 1906, ya hace 115 años. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la primera clasificación de sensibilidad, exteroceptiva, propioceptiva, interoceptiva. La sensibilidad exteroceptiva es lo que claramente dice acá, es lo que se percibe del mundo externo, del medio externo, de lo que está fuera del cuerpo. La sensibilidad exteroceptiva es lo que se capta del mundo externo, del medio externo. Y, por ejemplo, del cuello para abajo, lo que captamos del medio externo, lo captamos a través de la piel. Y digo del cuello para abajo porque en la cabeza, también aparte de la piel, también tenemos los órganos de los sentidos, que ya hemos tratado en el capítulo de cabeza. Tenemos la visión, la audición, el gusto, el olfato, que también recogen sensibilidad exteroceptiva, pero especializada. Pero aquí estamos hablando de médula espinal, por lo tanto, he reducido la clasificación de Sherrington a lo más sencillo. ¿Correcto? A lo más sencillo para que se entienda, porque estamos hablando aún solamente de médula espinal. Entonces, la médula espinal inerva del cuello para abajo. Por lo tanto, la sensibilidad exteroceptiva del cuello para abajo, solamente tenemos piel. Entonces, es lo que se capta a través de la piel. ¿Correcto? A través de la piel. ¿Se entiende? Muy bien. Los receptores que hay en la piel. ¿Y qué captamos con la piel? Captamos tacto, presión, ¿no? Dolor, temperatura, ¿no? Si está frío, si está caliente, si duele o no duele, el tacto. Podemos incluso hacer diferenciaciones de tacto, ¿no? Por eso existe, por ejemplo, el alfabeto braille, ¿no? Hoy en día que se habla del lenguaje inclusivo, ¿no? Del lenguaje inclusivo, es importante que la gente aprenda o que todos los lugares tengan pues cartillas con alfabeto braille, porque es el lenguaje inclusivo, ¿no? No las estupideces que salen mediáticamente y que creen que es este lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Correcto? Lenguaje inclusivo es, por ejemplo, que se hagan cartillas con alfabeto braille. ¿Correcto? Entonces, bastante simple. Entonces, el alfabeto braille, por ejemplo, las personas pueden hacer
tacto fino, pueden diferenciar. Ustedes, por ejemplo, con sus dedos pueden diferenciar sus monedas. Al tacto ustedes pueden diferenciar una moneda de una fracción de sol o una moneda de 2 soles o de 5 soles. Con el tacto nada más, sin necesidad de mirarla. Entonces, toda esa percepción que se percibe por la piel, las textura, dureza, forma, tamaño de un objeto, vibraciones, temperatura, dolor, todo eso que se capta de la piel, eso es sensibilidad exteroceptiva. ¿Correcto? Muy bien. Propioceptiva. Propioceptiva. Es lo que Sherrington llamaba la percepción del mundo propio, así lo traduce literalmente del libro del doctor Sherrington. Propioceptiva se traduce sencillamente como la percepción, ¿correcto?, de lo que es la posición y los movimientos de las porciones del cuerpo. Posición y movimientos corporales. Cualquiera de ustedes, sin necesidad de mirarse en un espejo, sabe perfectamente en este momento cuál de sus 2 rodillas está más flexionada o cuál de sus 2 rodillas está más doblada que la otra. Cualquiera de ustedes, sin necesidad de mirarse, sabe perfectamente cuál de sus 2 codos está más extendido. Ustedes tranquilamente, sin necesidad de mirarse, pueden decir en qué posición se encuentran en este momento. Si están sentados, si están echados, cuál de sus 2 rodillas está más extendida, cuál está más doblada, cuál de sus hombros está más arriba que el otro, su cabeza está perfectamente derecha o está más girada hacia un lado. Ustedes tranquilamente pueden describir su posición. Esa percepción de la posición que tenemos nosotros, eso es sensibilidad propioceptiva, a la que a veces no le hacemos caso, ¿no? Pero no significa que no sea consciente. Por supuesto que es consciente. Ustedes saben en qué posición se encuentran. Y asimismo, también se van a dar cuenta si están o no en movimiento. Perciben el movimiento y perciben la posición de su cuerpo. Pregunta, ¿y dónde se capta esto? ¿En la piel? No. Esto se capta en los tendones. Hay receptores que están ubicados en los tendones musculares, que están ubicados en las articulaciones, en los tendones, en los mismos músculos también hay receptores, en los músculos, en los tendones y en las articulaciones principalmente. Ahí están los receptores de sensibilidad. ¿Sobre qué informa? Repito, posición y movimiento. Y la sensibilidad interoceptiva o visceroceptiva es la sensibilidad visceral, la que los americanos llaman senestesia, ¿no? Los americanos llaman senestesia, sensibilidad visceral, ¿correcto? ¿No? Los americanos hablan de kinestesias, kines es movimiento, percepción de movimiento, y senestesia, sensibilidad visceral, ¿correcto? Entonces, senestesia interoceptiva, sensibilidad visceral, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cólico, cuando hay, por ejemplo, sensación de distensión gástrica, cuando uno siente que le suena la barriguita, hay gases, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? Muy bien, y así. O una sensación también, por ejemplo, muy común es el hambre, ¿no? El hambre, la sed, ¿no? ¿Qué cosa es el hambre? ¿Qué cosa es la sed? O la sensación de llenura, ¿no? Cuando uno come también opíparamente, siente que se llena. ¿Qué cosa es eso? Lo que pasa, por ejemplo, el hambre es la sensación de hipoglicemia, ¿no? Es decir, que el organismo ya siente que los niveles de azúcar en la sangre han bajado y comienza a activar los mecanismos hepáticos, es decir, del hígado, para suplir las deficiencias de carbohidratos en la sangre, pero esto automáticamente lo informa. ¿A dónde? Al hipotálamo, porque en el hipotálamo está el centro del hambre. Entonces te está informando que hay una hipoglicemia parcial y que el hígado ya está en actividad tratando de suplir eso. ¿Me dejo entender? La llenura, cuando uno come, la llenura, uno cree que está lleno o siente la sensación cuando cree que el estómago está realmente lleno. Si a una persona que acaba de comer y se siente llena, Dios le abriera el estómago, te apuesto que no está completamente lleno. Eso es mentira. Porque cuando uno come, cuando uno ingiere alimentos, también está ingiriendo aire. Está ingiriendo aire. Y ese aire distiende, infla la parte superior del estómago, que se conoce como fondo gástrico, y ahí hay receptores.
que van a activar también a nivel del hipotálamo y que te dan la sensación de plenitud, de llenura y que ya cesa el hambre. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es y así, hay diferentes aplicaciones. Esa es la sensibilidad interoceptiva. Perfecto. ¿Ya? No voy a entrar en el tema de la sensibilidad de Sherrington, es realmente apasionante, muy amplio, pero bueno, debo simplificarlo a la mínima expresión. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí está. Extero, propio, interoceptiva. No lo olviden, bien fácil. La exteroceptiva se subdivide. Esta subdivisión la hizo William Head, un norteamericano, protopática y epicrítica. ¿Correcto? La sensibilidad protopática y epicrítica son los subtipos de sensibilidad exteroceptiva. Protopática, protos, la raíz proto, primitivo, poco evolucionado. Proto, de ahí no viene protozoario, por ejemplo. Proto, primitivo, poco evolucionado. ¿Correcto? Sensibilidad primitiva, antigua. Esta es la sensibilidad más antigua que existe. ¿Correcto? Y la tienen todos los organismos de que tengan algún tipo de sistema nervioso. Asumimos de que el ser humano tiene el sistema nervioso más desarrollado de todos. Asumimos eso soberbiamente, pues la ciencia nos hace soberbios. Pero asumimos eso, de que el humano es el que tiene el sistema nervioso más desarrollado de todos. Pero imagínate la especie más pequeña, con un sistema que tenga algo de sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, un político. No, digo, una ameba, un protozoario, ¿correcto? Una hidra. Entonces, que tenga ¿no? digamos, un bosquejo de sistema nervioso, ellos tienen también sensibilidad protopática. Es la sensibilidad más antigua que existe y que está presente en todas las especies vivas, ¿correcto? Muy bien. La sensibilidad epicrítica. Epicrítica es la sensibilidad fina. Es de más reciente aparición en la evolución y hasta donde sabemos es exclusiva de nuestra especie. Hasta donde sabemos es exclusiva de la especie humana, la epicrítica, y es más reciente en la evolución. El ser humano en el planeta tiene alrededor de 6 a 7 millones de años. Tenemos 6 a 7 millones de años malogrando el planeta, ¿correcto? Entonces, tenemos esta sensibilidad, más o menos esta apareció más o menos de los neandertals hacia adelante, ¿ok? Porque con ellos aparece la piedra pulida. Muy bien. Bien, la propioceptiva se subdivide en dos, consciente e inconsciente. Ya les dije, la sensibilidad propioceptiva es la que percibe posición y movimiento del cuerpo, posición corporal y movimiento. Consciente, claro, hay una parte de esta sensibilidad, tú eres consciente, te das cuenta en qué posición está tu cuerpo. Tú eres consciente si estás en movimiento o no. Inconsciente, esto que los americanos niegan rotundamente, no lo encuentras en ningún libro americano esto, pero esto está en los libros europeos, los franceses. Sensibilidad propioceptiva inconsciente, dicen, es la sensibilidad que mantiene el tono muscular. Se refiere a la sensibilidad que mantiene el tono muscular. El tono muscular, ¿correcto? La inconsciente. Bien, la interoceptiva no la voy a desarrollar acá, es un tema demasiado amplio. Bien, la protopática, sus manifestaciones, tacto, dolor, temperatura. No lo olvides. Tacto protopático, es decir, no estoy hablando acá de tacto fino, de tacto diferenciador, no, sino de tacto protopático. Es decir, a un paciente yo le quiero evaluar la sensibilidad protopática, el paciente está con los ojitos cerrados o están tapados, y le pongo un objeto en la mano y le pregunto si lo siente o no, nada más. Si siente que tiene un objeto en la mano o no lo siente. Simplemente eso, tacto, dolor, temperatura. ¿Correcto? Son las manifestaciones de sensibilidad protopática. Tacto, así es. La sensibilidad de tacto protopático viaja en la médula espinal por este haz. Por este haz. ¿Se acuerdan? El haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior. Entonces ya sabes esa función. ¿Te acuerdas este haz? Haz espinotalámico anterior, conjunto de axones que van de la médula espinal al tálamo por el cordón anterior de la médula. Por este haz entonces está viajando información de tacto protopático. Tú sabías por el nombre que este fascículo era ascendente y por lo tanto es sensitivo. Por lo tanto es sensitivo. Pero ahora pregunto, ¿qué tipo de sensibilidad lleva? Lleva sensibilidad de tacto protopático. Nunca el haz
espinotalámico anterior conduce información sensitiva del tacto protopático. Muy bien, mientras que el dolor y la temperatura viajan por el haz espinotalámico lateral. Por el haz espinotalámico lateral. Llevan información de dolor y temperatura. El dolor y la temperatura del cuello para abajo viajan por este fascículo. El haz espinotalámico lateral. La sensibilidad epicrítica y propioceptiva consciente viajan por los haces que ocupaban el cordón posterior. ¿Se acuerdan? El haz de Gold y el haz de Burdak. Los haces de Gold y Burdak, o también llamados fascículos gracilis y cuneiforme respectivamente, llevan esta información. Epicrítica, tacto fino. Discriminativo. Sensibilidad epicrítica se refiere a tacto fino. Discriminativo, por ejemplo, diferenciar textura, dureza, forma, tamaño de los objetos. El alfabeto braille, por ejemplo, es tacto fino, tacto discriminativo, que diferencia carácter alto relieve para que las personas que no tienen visión puedan leer con el pulpejo de los dedos. Está inclusivo. Muy bien, entonces ya está claro. Y la propiocepción consciente, que también saben ustedes, viaja por estos haces. ¿Por qué son dos haces? Uno se pregunta, ¿por qué son dos? Gold y Burdak. ¿Por qué son dos? ¿Será el de Gold llevará epicrítica y el de Burdak llevará al revés? Menos, tampoco. Los dos, ambos llevan los dos tipos de información. Ambos llevan dos tipos de información. ¿Correcto? Los dos llevan ambos tipos de información. La diferencia está en que el de Gold recoge información de básicamente la pelvis y los miembros inferiores. Pelvis y miembros inferiores. Y el de Burdak del tronco y miembros superiores. ¿Ok? Muy bien. Esa es la diferencia. La propiocepción inconsciente viaja en la médula por los haces espinocerebelosos. Espinocerebelosos. Anterior y la sensibilidad propioceptiva inconsciente, ya les he dicho, no la percibimos conscientemente, pero es la que ayuda a mantener el tono muscular. Y viaja por estos haces, los haces anterior y posterior. Esos fascículos que estaban en el margen laterales, ¿se acuerdan? Muy bien.